Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Day. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios a escuchar las enseñanzas de los padres de la iglesia. Hoy escuchamos una vez más a San Cipriano de Cartago y prestamos especial interés y atención a sus enseñanzas eucarísticas. Hoy continuamos contemplando a San Cipriano de Cartago como llama, denomina, nombra a la Eucaristía sacrificio. Y en este día hasta en 4 ocasiones dentro del mismo párrafo, dentro de la misma frase. A continuación, él nos describe la siguiente situación. En esa iglesia del siglo III, lo normal era que las personas llegasen a la celebración de los sacrificios con ofrendas, es decir, con el pan y con el vino que iban a ser consagrados y luego distribuidos a los fieles. Actualmente, lo más normal y habitual, es que cuando llegáis a las celebraciones eucarísticas, el obispo, el sacerdote ya tienen preparados el vino y el pan que van a ser consagrados. En este caso, lo normal y habitual era lo contrario. Llegaban las personas con la ofrenda, con el vino y el pan que iban a ser consagrados. Pero resulta que aquí encontramos a un pobre que efectivamente ha llevado su ofrenda y luego encontramos a un rico que no lo ha hecho así. Y San Cipriano le recrimina de la siguiente manera: eres opulenta y rica y crees que celebras el sacrificio del Señor. Tú que no haces ningún caso del tesoro sagrado, que vienes al sacrificio del Señor sin don para el sacrificio, que tomas parte del sacrificio que ha ofrecido el pobre. Muy bien, pues entonces está claro que para San Cipriano la Eucaristía es un sacrificio. Muy bien, vamos a hacerle otra pregunta a este pastor de la iglesia en Cartago, y es la siguiente: San Cipriano, ¿y quién ofrece el sacrificio? La respuesta es obvia: Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y por indicación, por mandato de Cristo Jesús, luego los obispos y los sacerdotes celebramos el santo sacrificio de la Eucaristía. Pero vamos a escuchar, por supuesto, al santo, que para eso estamos aquí. Vamos ahora a la página 150. Un momento, aquí estamos. Porque se pregunta en nuestro Padre de la Iglesia: porque ¿quién más sacerdote del Dios sumo que nuestro Señor Jesucristo, que ofreció sacrificio a Dios Padre? Y recordad que cuando hablamos de sacrificio, hablamos de todo: logros, triunfos, fracasos, enfermedades, en definitiva, toda la vida. ¿O tú qué crees? ¿Que la vida de Jesucristo, nuestro Señor, fue sacrificio solamente en el Calvario? No. He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Desde el momento de su encarnación hasta su crucifixión y muerte, toda la vida fue un sacrificio, pero un sacrificio que se concretizó de una manera más especial, sublime y dolorosa en el Calvario. Pero bien, aquí recordemos la pregunta: San Cipriano, ¿y quién ofrece ese sacrificio? Jesucristo. Vamos a responder con él una vez más: porque ¿quién más sacerdote del Dios sumo que nuestro Señor Jesucristo, que ofreció sacrificio a Dios Padre y ofreció aquello mismo que había ofrecido Melquisedec, esto es, pan y vino, que aquí entraríamos ya en la materia del sacramento, y que luego veremos cómo, cuando él se refiere al vino, se refiere a un vino mezclado, es decir, vino mezclado con agua, que tiene su significado, pero lo vamos a dejar para otro momento. Muy bien, y ofreció aquello mismo que había ofrecido Melquisedec, esto es, pan y vino, es decir, su cuerpo y sangre. Y a continuación, después de este sacrificio, vemos cómo Abraham recibió la bendición del Dios Altísimo. Vamos a escuchar otro texto en la página 161. Pues si el mismo Jesucristo, Señor y Dios nuestro, es sumo sacerdote de Dios Padre y se ofreció a sí mismo como sacrificio al Padre, y mandó que se hiciera esto en memoria suya. Por cierto,
aquel sacerdote hace verdaderamente las veces de Cristo. Fijaros, qué maravilla. Muchas veces hemos escuchado estas frases de que el sacerdote, esta frase que es una realidad, de que el sacerdote hace las veces de Cristo. Pues fijaros, hoy las estamos escuchando de una manera fresca, cercana, de los labios, de la pluma de un padre de la iglesia. Vamos a repetirla. Pues el mismo Jesucristo, Señor y Dios nuestro, es sumo sacerdote de Dios Padre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio al Padre, y mandó que se hiciera esto en memoria suya. Por cierto, aquel sacerdote hace verdaderamente las veces de Cristo, el cual imita a aquello que hizo Cristo. Y entonces, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio al Padre. El sacerdote hace las veces de Cristo y por tanto también ofrece un sacrificio. Y entonces ofrece un sacrificio verdadero. Atención con las características de este sacrificio. Es un sacrificio verdadero y lleno en la iglesia a Dios Padre. Si empieza a ofrecerlo así, conforme a lo que ve que ofreció el mismo Cristo. Pues bien, esto es JF, Proyecto Patrístico, y hoy hemos contemplado cómo para San Cipriano de Cartago y por ende para toda la iglesia, la Eucaristía es un sacrificio. Este sacrificio lo ofrece Jesucristo nuestro Señor al Padre Eterno, y luego, por indicación y mandato de Cristo Jesús, los obispos y nosotros, los sacerdotes, también ofrecemos un sacrificio al Padre. Pues muy bien, hasta la próxima.